¿Qué tal? Enhorabuena para todas y todos. Hoy les saludo desde el barrio colonial de Coyoacán, conocido por sus callejones empedrados que susurran historia y por sus casonas que evocan otros tiempos. Mi nombre es Aisa García y quiero mostrarles en vidas este rincón de la Ciudad de México que ha sido por generaciones faro encendido para la cultura del país, así como refugio de grandes figuras e ideas que han marcado época. Yo le invito a recorrer conmigo este emblemático barrio mexicano, pero antes le propongo conocer las novedades culturales más relevantes de la semana. En La Habana, Cuba, se desarrolló la quinta edición del Coloquio Internacional Patria, un espacio que reunió a periodistas, académicos y medios alternativos, rindiendo homenaje al centenario de Fidel Castro y actualizando su legado en la comunión digital, la narrativa política y la construcción de hegemonía cultural en el siglo XXI. El encuentro se celebró en la Estación Cultural de Línea I-18, analizó buenas y malas prácticas en el sector, con énfasis en soberanía, tecnología, inteligencia artificial, redes sociales y comunicación política. Además, participaron delegaciones de Rusia, México, Venezuela y Cuba, así como medios como Prensa Latina, RT, Al Mayadín y nuestra multiplataforma informativa de Telesur. Como novedad, se incorporaron talleres virtuales para garantizar la participación de todas las provincias cubanas. El evento se perfila como un espacio de articulación regional y global, donde se debatió el papel de la comunicación en la defensa de la soberanía y la construcción de alternativas frente a los proyectos de dominación mediática. La Autoridad de Turismo de Tailandia presentó el Mahab Songkram World Water Festival 2026 en el parque de Ben Chakitit de la capital. El evento buscó posicionar al Songkram como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO. El festival incluyó un desfile inaugural con la diosa Songkram, interpretada por Opal Suchataat Chuanxi, conciertos diarios de artistas como Body Island y Palmi, zonas de agua y juegos, y un espectáculo de 1.200 drones. También hubo una réplica de feria tradicional con ruedas de la fortuna, áreas para todas las edades y un mercado con más de 100 puestos. Paralelamente, en el parque Lumfinit se exhibieron 6 esculturas 3D de artistas tailandeses. La TAT anunció actividades en las 5 regiones del país, desde Chiang Mai hasta Phuket, con el objetivo de posicionar a Tailandia como un destino mundial de festivales. En medio del conflicto que azotaba el este de la República Democrática del Congo, el Festival Amaní alzó su voz no con armas sino con ritmos. El evento, que reunió a artistas nacionales e internacionales, convirtió la música y la danza en herramientas de reconciliación para comunidades golpeadas por la violencia. Sobre el escenario, los tambores y las coreografías narraban la resistencia y el anhelo de un cese al fuego. Los organizadores destacaron que el festival no solo entretenía, sino que cada nota era un llamado a bajar las armas. Niños y jóvenes desplazados encontraron en los talleres artísticos un refugio contra la violencia, en una región donde los grupos armados imponían silencio con terror. El Festival Amaní demostró que la cultura puede abrir caminos hacia la paz. El Festival Internacional de Escuelas de Teatro, Tu Oportunidad GTS Fest, celebra su 20º aniversario en Moscú, consolidándose como la mayor plataforma para el talento emergente. Hasta el 30 de abril, más de 20 producciones de universidades rusas y delegaciones internacionales exponen sus trabajos de graduación en los escenarios capitalinos. Esta edición destaca por la incorporación inédita de escuelas de Chile y Túnez, que se suman a la participación de Brasil e India, fortaleciendo el diálogo cultural entre el sur global y las históricas academias rusas como el GTS y la Beijiki. La programación trasciende las funciones con un extenso cronograma de clases magistrales y foros de pedagogía teatral. El certamen funciona como una vitrina estratégica ante críticos y directores de casting, impulsando la profesionalización de los jóvenes intérpretes. Al cierre, un jurado otorgará reconocimientos a la excelencia actoral y docente, bajo el auspicio
edición del Ministerio de Cultura de Rusia, reafirmando el compromiso con el relevo de las artes escénicas universales. Abrir un libro es asomarse a otra vida y en nuestro programa Vidas, semana tras semana, nosotros les acercamos lecturas que dejan eco tanto en la emoción como en el pensamiento. Hoy quiero compartirles dos títulos del Fondo de Cultura Económica de México. El primero es es Política para Indiferentes, del español Juan Carlos Monedero, quien es un provocador antimanual que reivindica la política como una forma de acción colectiva frente al individualismo y la apatía de nuestro tiempo. Es un libro que yo en lo personal les recomiendo muchísimo. Yo lo disfruté, así que se lo propongo. También les propongo Teoría en Fragmentos del académico Fabio A. Durão. Este es un ensayo que toma a Brasil como reflejo de América Latina, entrelazando filosofía y literatura para pensar el capitalismo, el arte y la vida intelectual contemporánea. Bueno, aquí están dos lecturas que dialogan entre sí y que nos invitan a mirar con mayor claridad el mundo que habitamos. Si ya los leyó, conversemos usted y yo. Nos encuentra en redes sociales como @vidastelesur y a mí como @vidastelesur. Será un gusto continuar este diálogo más allá de la pantalla. Así que allá vamos, dialoguemos a través de las redes sociales. Desde el mismísimo centro de la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, viajamos hasta Venezuela. Ahí el artista plástico Clemente Martínez fragmenta la realidad en su obra, narrando historias a través de un lenguaje figurativo único y de enorme calidad gráfica. Conozcamos más de su trabajo en la siguiente historia. Clemente Martínez nació en Valencia, estado Carabobo. Fue en el seno de su hogar donde dio sus primeros pasos en el mundo del arte. De la mano de su madre, una ama de casa empírica pero diestra en las manualidades. Aprendió que la creatividad no era algo reservado para unos pocos, sino una forma de habitar la vida cotidiana. Bueno, yo creo que eso es que nací con eso. Entonces, de la parte del desarrollo que uno tiene personal, influye muchas cosas. Yo creo que mi mamá es parte importante de eso y del crecimiento de uno como artista. Mi mamá es ama de casa y se dedicaba a, bueno, a celebrar todas las actividades tradicionales que existen en Venezuela, como la Navidad, el Carnaval, y mi mamá hacía muchas manualidades. Era diestra en eso, que no tenía conocimiento, ella era empírica. Entonces yo me ponía a observarla. O sea, a mí me tocaba hacer el nacimiento. El nacimiento era colocar a los animalitos en los cerritos, hacer las casitas, el arbolito de Navidad y esas cosas. Y esa relación que es la relación más directa que yo tengo con el arte, porque mi mamá también, anteriormente, las amas de casa hacían todo de la casa, pegaban pisos, pintaban las paredes, hacían los adornos, mi mamá hacía muchos adornos y pintaba en cerámica. Y de esa forma, mi mamá me decía, ayúdame aquí, échale este color, ponle esto, ponle lo otro. Yo creo que esos son mis primeros pasos dentro de las artes plásticas.
Hay artistas que construyen su obra basada en un principio teórico o desde conceptos preconcebidos. En el caso de Clemente, él es de aquellos que crean desde la memoria, el afecto y la sensibilidad. La serie El Bosque Andante nace de los recuerdos de su niñez en Valencia. Para Clemente, esta obra es un regreso simbólico a ese espacio de libertad y juego. El Bosque Andante implica el espacio donde nací. Nací cerca de un parque, yo nací en San Blas, en Valencia, estado Carabobo, y había un parque que se llamaba Metropolitano. Era un parque maravilloso, además que me quedaba cerca de la casa, tenía la ventaja de que no tenían otros niños de que lo esperaban el fin de semana para ir al parque. Es un parque muy amplio que existe todavía y que además de parque era zoológico. Entonces, ese caminar, ese paseo que implicaba el ir a la escuela, salir, volver y estar inmerso, era lo habitual, pues, ese recorrido. Eso me hizo crear una exposición que tenía que ver con ese parque. Elementos, el color verde de la naturaleza, el banquito que había, que eran unos banquitos hechos de madera de colores, eso era para mí verlo en cualquier parte, ya me identificaba con este bosque andante que existe todavía y que de alguna manera representa ese momento de la infancia en que yo tuve. Antes de dirigir la Galería de Arte Nacional, Clemente fue guía de sala en el Ateneo de Valencia. En ese momento empezó a comprender el museo desde sus cimientos. Pasó por todos los departamentos, por eso, cuando hoy habla de su rol como director, no lo hace desde la jerarquía, sino desde la pertenencia. Mi carrera se ha formado de acuerdo a las experiencias. Me han tocado momentos. Yo empecé mi trabajo cuidando una sala en un museo de arte de Valencia que se llamaba el Ateneo de Valencia. Yo era el cuidador de sala, el guía de la sala. En ese momento no podíamos establecer una relación con el visitante, sino cuidar los aspectos de que la gente no podía tocar, que no podían correr. Entonces ya empiezan a haber elementos de la conservación preventiva del trabajo. Luego me tocó pasar por todos los departamentos de ese museo y eso me incentivó a que yo estudiara museología. Pasa por la museología y luego por la licenciatura en artes plásticas. No fue una acumulación de títulos, sino una necesidad que la de dar forma académica a lo que ya llevaba dentro de manera empírica. Clemente trabaja, como él mismo dice, por amor al arte y esa pasión lo sostiene, incluso en medio de las dificultades. Hoy en día tengo que lidiar de que como artista no puedo pagarme y dar el vuelto. Anteriormente, cuando era joven y los museos eran elitescos, no me voy a negar, la posibilidad de que un artista pudiera acceder a esos espacios era limitante, muy limitante. Luego, o sea, sobre todo para mí que era un artista joven. Ahora, hoy en día, formo parte de los representantes, los directores de los museos. Bueno, y sería un poquito abusivo utilizar estos espacios para mostrar mi trabajo. Entonces tengo esa disyuntiva. Anteriormente no podía porque estaban limitados y hoy en día que puedo tenerlo, no me parece ético de que el propio director pueda utilizar los espacios para exhibir su obra. Entonces una de las grandes preocupaciones que existe dentro de Clemente como artista. ¿Okay? Entonces tengo que buscar otros espacios para mostrar mi trabajo. O sea, esa es una de las dificultades que se me ha presentado como director o como museólogo de esta institución. Pero del resto, feliz, chévere. Para Clemente Martínez, el artista plástico no es solo pintar o instalar, sino sostener una mirada atenta sobre el mundo, sobre los otros y sobre la propia historia. Su vida es la de un artista que fue tejiendo su camino con paciencia y coherencia, pero también es seguir siendo aquel niño que aprendió a crear viendo a su madre. Seguimos en Coyoacán y hay que reconocer que aunque muchos llegan a este barrio con la idea de un museo, de visitar un museo, el verdadero encanto yo diría que está en dejarse llevar por sus calles, por los sitios públicos, por parques como este,
por los cafés, las galerías, los centros culturales, que hay muchísimos, y en general por los espacios públicos. Hay que disfrutar cada esquina de Coyoacán, sus olores, sus colores, sus tradiciones. Y bueno, desde aquí les propongo hacer una breve pausa, pero no se aparte de la pantalla, que seguimos con más de Vidas. Hoy vamos a hablar en Vidas de la curaduría, que no se limita a preservar el patrimonio artístico y cultural de un recinto. También construye un diálogo entre las obras y el espectador en cada nueva exhibición. Es un tema interesante. Vamos a hablar más de esto en la historia que sigue. La curaduría es actualmente una práctica en constante reinvención, nacida en el siglo XVII para designar al encargado de museos. Su esencia fusiona custodia y creación. Además, implica seleccionar obras, tejer narrativas y mediar entre el arte, el espacio y la sociedad. Lo que puede determinar una buena curaduría es también un respaldo teórico, argumentativo, sistemático, metodológico, de esa recolección de datos, de la búsqueda de que esos datos sean lo más verificable posibles, que exista un sistema de datos que nos ayude pues, a corroborar y a llevar esto a más niveles, ¿no? O más lejos, a un campo de formación, a un campo educativo. Una buena curaduría para mí se respalda en eso, sí, que tenga un respaldo teórico y argumentativo lo más verificado posible. Históricamente atada a instituciones y élites, la curaduría experimentó una revolución con figuras como Harald Exeman y Walter Hobbs. En los años 70 rompieron con la burocracia museística para convertir la exposición en un proceso crítico y abierto. Allí nació el curador como creador nómada, sensible a los artistas y a su contexto, liderando así la práctica de su antiguo rol jerárquico. Las curadurías no funcionan sin investigación. Los procesos curatoriales son momentos que se viven ya de forma simbiótica con el rol que desempeñan los equipos dentro del museo. El espacio museográfico, el espacio del diseño, de la identidad gráfica de cualquier propuesta curatorial, el área de registro es fundamental, el área de la documentación es fundamental para la participación de propuestas curatoriales, por toda esta trayectoria que tiene en el espacio investigativo quien lideriza estos procesos, pero sin estos elementos como la propuesta museográfica o la propuesta de diseño gráfico, de la identidad gráfica en el color, la tipografía, pues sería una pata coja para nosotros los investigadores para armar propuestas curatoriales. La curaduría contemporánea emplea técnicas que van más allá del montaje tradicional. Opera como mediadora, facilitador y productora de experiencias. Las exposiciones actuales ocupan espacios no convencionales, desde la gastronomía hasta instalaciones participativas, buscando la participación activa del público en la finalización de la obra. El curador o el investigador puede buscar esa línea, ¿no? Puede empatizar e identificarse con una línea. Entonces, bueno, decir la garantía de la verdad, bueno, pienso que es un poco profundo porque la verdad se cuestiona. Más que garantes, creo que podemos ser garantes de que ese sistema de información o metodología esté lo mejor posible, ¿sí? Y que podamos hacer desde allí planes o planos de formación para las nuevas generaciones.
En un mundo fragmentado, la curaduría adquiere una función social vital, actúa como intérprete de la complejidad cultural, siendo un traductor entre los artistas, las instituciones y los espectadores. Al cuestionar jerarquías y abrir espacios para el diálogo, se convierte en herramienta de pensamiento crítico, demostrando que cuidar el arte es también cuidar la memoria y la reflexión colectiva. Tesoro cultural, hoy tenemos a un mexicano, así que yo les propongo que nos dejemos llevar por las palabras sabias del escritor y guionista mexicano Jaime Alfonso Sandoval. Él nos va a hablar sobre la importancia y el valor de la gastronomía. Escuchemos. Mi tesoro cultural es la comida de mi hermana. No cocina nadie más rico que mi hermana. Entonces, cada vez que voy a su casa, la verdad es que atesoro cada bocado que doy en su casa. La comida mexicana es un tesoro. Es momento de ir cerrando nuestra edición semanal y como siempre quiero en primer lugar agradecerles por su fiel compañía. También agradecerle a la Alcaldía de Coyoacán en la Ciudad de México por permitirnos presentar vidas desde este hermoso sitio pletórico de historia, de cultura y de tradición. Ahora tome nota de la pregunta de la semana, que es ¿qué otro barrio de la Ciudad de México a usted le gustaría para que nosotros presentáramos nuestro programa Vidas? Esperamos su respuesta en la cuenta de @VidasTelesur, también en la mía que es @AisaTelesur. Y cuando nos escriba, yo le contaré cuál es mi barrio favorito en la Ciudad de México. Ahora me despido con la canción Pueblo Levanta la Cara del cantante venezolano Omar Acedo, junto al grupo musical cubano Buena Fe. Bueno, les decía que soy Aisa García y quiero despedirme deseándole una semana llena de paz, mucha buena vibra y maravillosa cultura, así como debe ser. ¡Chao! Creo que hace falta entendimiento para erradicar el odio que estamos viviendo. Creo que hace falta sentimiento para comprender que juntos seríamos perfectos. Todo el mundo con el coro, venga. Pueblo, pueblo, levanta la cara, que a la noche oscura le llega su madrugada, porque tu bandera nunca más será volteada por los indolentes que hoy la tienen pisoteada.